La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos para siempre en cada corazón de todos nuestros televidentes. La Iglesia Roca de Luz Eterna se complace en llevar estos estudios bíblicos a sus respectivos hogares, con el fin de ser bendecidos y prosperados todos aquellos que aman la venida del Señor y que aman la verdad. Estamos estudiando el libro de Romanos y estamos hoy en el capítulo 12. ¿Cómo puedo responder adecuadamente al amor de Dios? La respuesta sería entregándome totalmente a Dios, no para morir, sino para vivir. Muy bien. Todos ustedes están cordialmente invitados a la Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados en el 605 East 42 Street y esperamos que cada uno de los que no se están congregando en ningún sitio puedan venir para aprender de las verdades supremas del Dios vivo y verdadero. Queridos televidentes, una vez más, la cita bíblica del libro de Romanos capítulo 12. A partir de ese pasaje vamos a estar hoy, aunque el capítulo es bastante extenso, pero iremos por parte. Entonces, de esta manera, Pablo presenta la verdadera orientación del cristianismo a través de la epístola de los Romanos. No servimos a Dios con el fin de ganar su favor. Más bien, hemos recibido el favor de Dios. Y este nos motiva a servirle como expresión de nuestra gratitud. Entonces, para poder hacerlo, nos enseña el apóstol Pablo algunas exhortaciones importantes. La exhortación a la dedicación. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y el versículo 2, Pablo nos exhorta aquí: por tanto, hermanos, les rogamos por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable, es decir, santo, aceptable, que quiere decir agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se adapten o no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál sea la voluntad de Dios. Así nos enseña el apóstol Pablo en estos versículos, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. Entonces, en este importante pasaje, encontramos la dedicación inicial. Esa dedicación inicial se ve claramente en el versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable a Dios, que es el culto racional. Pensemos en esas interesantes palabras que el Espíritu de Dios nos insta a través de Pablo. Encontramos aquí la provisión de la salvación basada en la gracia de Dios, que exige que ofrezcamos nuestras vidas a su servicio. Este servicio se manifiesta o se manifestará en la iglesia, especialmente, aunque no exclusivamente, según los versículos 3 al verso 21, al cual usted puede estudiarlos detenidamente leyendo paso a paso esos pasajes bíblicos.
Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, dice Pablo, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. De esa manera, dice Pablo, en este interesante pasaje, debemos servir a Dios, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ciertamente. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, individualmente, mientras los unos de los otros, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dado. Usémoslo. Debemos usarlo sinceramente para la gloria de Dios. El pasaje 6, por ejemplo, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecías, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, y el que reprende, es decir, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace milagros con alegría. Entonces, Dios ciertamente es un Dios santo, perfecto, quien es digno de ser glorificado a través de nuestro servicio. Ese servicio se da sinceramente, voluntariamente a Dios, por gratitud, por su amor, por su bondad. El Hijo de Dios, al reconocer la importancia de la salvación que Dios le ha concedido, querrá servirle. Y lo hará con todo entusiasmo, con toda alegría. Lo hará sinceramente para agradar a Dios. Ahora bien, la base de esta dedicación es la misericordia de Dios. Al darnos cuenta de las muchas evidencias del amor que Dios ha manifestado hacia nosotros, nuestra reacción lógica es darle nuestra vida para su gloria y para su alabanza. Dios no pide sacrificios de animales ni de otra clase. Él quiere que le presentemos nuestras vidas como ofrenda o sacrificio santo y agradable a Dios. La expresión que Pablo utiliza indica esta presentación es una decisión que se toma en cierto momento de la vida con una perspectiva para el resto de nuestros días. Es una orientación básica de la vida. Quiero que se haga su voluntad en mi vida más que cualquier otra cosa. Esta clase de entrega definitiva constituye el servicio de la adoración verdadera que exige lógicamente al ser despertada por el amor de Dios hacia nosotros. No hay otra cosa que corresponda adecuadamente a lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Entonces, después viene lo que se llama la dedicación continua. Lo vemos claro en el capítulo 12, verso 2. En ese verso 2 nos dice Pablo, no se adapten, es decir, no se conformen, que quiere decir no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, es decir, lo que es agradable y perfecto, en lo cual debemos de desenvolvernos, caminar dentro de ello para que podamos ser totalmente una glorificación para Dios en ese aspecto. Dios quiere que en verdad renovemos nuestras formas de pensar, no como el mundo piensa, sino como Dios lo enseña en las Sagradas Escrituras. La mente siempre se carga muchas veces de basura. Y para que no haya lugar para que exista basura en la mente, debemos cargarla con la verdad de Dios. Debemos llevar nuestra mente sinceramente
a la sabiduría de Dios y llenarla de sabiduría. Nuestra mente tiene que estar limpiándose constantemente y tomando verdades constantemente y llenando nuestra mente y corazón con la verdad de Dios. Por eso el apóstol dice, no se ocupen de adaptarse o conformarse a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable, aceptable y perfecto delante del Altísimo. Una mente renovada es una mente que está pensando correctamente bien. Pero cuando dejamos que la mente se cargue de basura, pensará sinceramente negativamente. Y por pensar negativamente, lo mismo va a ser su acción, una acción negativa. Ahora, la dedicación continua, esto es la entrega inicial de nuestra vida al Señor, aunque definitivamente no resuelve de una vez por todos los conflictos de la vida. Diariamente enfrentamos circunstancias que requieren decisiones de nuestra parte. Tenemos que decidir si vamos a someternos a lo que Dios nos pide en tal o cual situación. Es decir, tenemos que decidir si vamos a someternos a lo que Dios nos pide en tal o cual situación o no. Aunque debemos ser obedientes a lo que Él nos ha enseñado siempre, a veces no lo hacemos y por no hacerlo, entonces nos va mal. Pero cuando Él nos da una orden y obedecemos, Dios bendice nuestra acción de obediencia. Pero cuando somos desobedientes, el látigo está ahí para podernos enderezar. Por eso Pablo pide, en base a lo que Dios ha hecho por nosotros, que vivamos de una manera distinta, no como el mundo vive, sino como Dios lo requiere en su santa palabra. Nuestro estilo de vida no debe de ser igual a quienes no conocen a Cristo. En lugar de ser conformados al patrón que el mundo sigue en la actualidad, debemos de ser transformados a la semejanza de nuestro Salvador Jesucristo. No ser conformados, sino transformados. La palabra que Pablo usa para describir esta modificación es la misma que emplea la ciencia en la actualidad. Metamorfosis describe la mudanza de formas que experimentan los insectos, algunos otros animales para llevar a la madurez. El ejemplo más notable es la transformación de la mariposa, la cual pasa de ser un animal poco atractivo a ser otro que se admira en todo el mundo por su belleza. La variación ciertamente cambia. Recalco, la variación ciertamente cambia por completo su estilo de vida y su apariencia. En la carta segunda de Corintios, en el capítulo 3, verso 18, los que tienen sus Biblias, anoten o abran allí sus Biblias en ese interesante pasaje. Segundo de Corintios, en el capítulo 3, versículo 8. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, qué importante es que el creyente va siendo transformado a la semejanza de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesús. Es lo que nos enseña la segunda carta a los Corintios, según el capítulo 3, verso 18. Es decir, vamos de gloria en gloria, siendo transformados a la misma imagen de la gloria, en gloria, como por el Señor y el Espíritu de Dios. Entonces, en esta segunda carta,
de 2 3:18, Pablo utiliza esta misma palabra para describir el cambio tan radical que se opera en la vida de los hijos de Dios. Pero que no se afecta en cuanto a su apariencia física. Es una mudanza en la naturaleza del hombre. Al mirar detenidamente la gloria del Señor y al conocerle tal como Él es, somos transformados a su imagen. Ya no somos malcriados, borrachos, repugnantes, maldicientes, ladrones, asesinos, depravados, mentirosos, sinvergüenzas. Ya no somos adúlteros, fornicarios, hechiceros. No. Todo eso ha desaparecido por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo y por el poder de su sangre y por la regeneración del Espíritu Santo y por la limpieza de la sana doctrina de la santa palabra de Dios. Entonces, podemos decir con certeza que es una mudanza en la naturaleza del hombre al mirar detenidamente la preciosa y gloriosa gloria del Señor. Al conocerle tal como Él es, somos transformados entonces a su imagen. El Espíritu de Dios nos hace semejantes a Jesucristo. La variación ciertamente de carácter a la imagen de Cristo es la meta que Pablo desea ver realizada en nosotros, según Gálatas capítulo 4, verso 19. A la luz de ese interesante pasaje, Pablo dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Todo buen predicador sufre ciertamente cuando los creyentes comienzan a desviarse de la verdad, del camino, de la santidad de Dios. Entonces el pastor sufre dolores de parto, deseando otra vez que estos hombres o mujeres que se han apartado del camino vuelvan a Jesucristo y vuelvan a servirle como antes o mejor que antes. En lugar de copiar el patrón que este mundo ha establecido, mis queridos, debemos fijarnos en la gloria de Cristo e imitar lo que vemos en Cristo. Esta transformación se realiza por medio de la renovación de nuestra forma de ver las cosas. La mentalidad del hombre natural no puede producir el estilo de vida que agrada a Dios. El Espíritu de Dios produce una nueva manera de pensar que nos motiva a vivir formas diferentes, es decir, en forma completamente diferente al mundo. Así podemos reconocer la voluntad de Dios y poner en práctica lo que a Él le agrada. Y así somos más que vencedores en Cristo. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio una nueva mentalidad para que pudiéramos discernir lo que es bueno, aceptable y perfecto, de tal manera que a través de nuestra obediencia a su voluntad, el mundo pueda ver a Dios a través de nosotros. Por lo tanto, debemos permitir siempre que nuestra vida sea conformada por las reglas ciertamente no del mundo, sino conforme a lo que Dios ordena. Por lo tanto, no debemos permitir que nuestra vida sea conformada por las reglas de este mundo, sino conforme a las reglas, a las normas de Dios, es decir, conforme a sus estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos y leyes. Ahora bien, podemos decir con toda certeza que Dios nos quiere completamente consagrados para Él, a su santo servicio, y que lo glorifiquemos con gran sinceridad, con todo nuestro amor. Porque ciertamente el creyente se caracteriza por la obediencia a las normas divinas, y por su rebeldía contra Dios y su autoridad, el hombre sufre
terribles consecuencias, pero el hombre que se somete a la autoridad de Dios para honrarle y servirle, esa persona es prosperada internamente, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, hay libertad en su espíritu. Ahora, el sistema sigue dominando por Satanás cuando intenta tomar el lugar de Dios y dejarlo afuera. Tiene apariencia de piedad, pero niega la fuente del poder para agradarla. Este es la vida simplemente religiosa, una vida que no toma en cuenta la verdad de Dios. La persona sigue siendo dominado por Satanás. ¿Cuántas personas me llaman y me dicen, pastor, estoy atormentado por fuerzas inmundas, llevo años, no sé cómo desligarme? El asunto es que no están viviendo la vida de acuerdo al santo evangelio de Dios. Por eso que se sienten frustrados, porque no encajan con toda la verdad de Dios y están siendo oprimidos, desesperados y angustiados. Pero los hijos de Dios somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuando el hombre no se sujeta a Dios, entonces el sistema sigue dominando a través de la obra misma del diablo. Dominados por el diablo, quien siempre intenta tomar el lugar de Dios y dejarlo fuera. Es decir, la persona se vuelve, como dice Pablo en la carta segunda de Timoteo 3:5. Tienen apariencia de piedad, apariencia de ser justos, pero no lo son. Pero niegan la fuente del poder para lograrla. Desprecian al Señor Jesucristo, desprecian al Dios Todopoderoso, desprecian la guianza del Espíritu Santo y por ende se sienten fracasados. Y hay razón porque han menospreciado la gracia de Dios. Aunque vivimos dentro del mundo, no debemos conformarnos a su imagen. Debemos ser distintos como creyentes en Cristo. Somos el templo del Dios vivo y verdadero. Y por eso debemos revelarlo a quienes están a nuestro alrededor. Debemos instruirlos para que también ellos alcancen la misericordia y el poder de Dios. En la carta primera a los Corintios, en el capítulo 6, versos 19 y 20, dice el apóstol en esta interesante carta: ¿o no saben que su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ahora bien, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo, también en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol? Que nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestro cuerpo le pertenecen a nuestro Salvador Jesucristo, porque Él nos compró a precio de sangre. En vista de que somos propiedad de Él, debemos servirle. Él es el gran amo, el gran Señor de todas las cosas. Y por ende debemos servirle con integridad de corazón. Porque cuando el hombre sinceramente obedece la gracia de Dios, se somete a esa gracia, es prosperado, es engalanado, bendecido y guiado por Dios. En conclusión, si nos conformamos a la imagen de este mundo, nadie verá en nosotros nada que valga la pena imitarse, pues seremos iguales a los demás. Hemos recibido una nueva mentalidad que nos permite discernir su voluntad. Vivir como hijos de Dios sometidos a su voluntad es la única clase de vida que vale la pena vivirse. Y es la única manera en la cual otros verán a Dios revelado a través de nosotros. Queridos televidentes, si usted es una persona que se hace llamar cristiano, debe de vivir la vida como Cristo la vive
en santidad, en rectitud, en pureza. Él es santo, 3 veces santo. Y Dios demanda de nosotros que seamos lo mismo, para que otros puedan contemplar en nosotros la gracia de Dios establecida en nuestras vidas. Que nuestra conducta la gente la observe, que no son nuestra conducta igual que la de ellos, sino diferente, una conducta que refleja a Dios en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. Y la única forma de hacerlo es teniendo una entrega total a nuestro Salvador Jesucristo. Si no hay esa entrega total, usted se va a sentir un creyente miserable, vacío. Y aún, además de sentirse vacío, triste, va a sentirse amargado, confundido. Pero una vez que usted reciba a Jesús y se entregue por completo y que Cristo entre a tomar posesión dentro de usted, a partir de ahí usted no será la misma persona. Será una persona amante de Dios, amante a servirlo, a honrarlo todos los días de su vida y aún más allá de la muerte, porque algo ha hecho Dios en su propia vida. Por supuesto, una gran limpieza, y ha traído la presencia misma que está dentro de usted. Queridos televidentes, ¿quiere usted tener esta bendición? Debe entonces entregar su corazón al Todopoderoso y dárselo con toda alegría y con todo entusiasmo, porque si usted lo hace, será el 100% restaurado, prosperado, bendecido en todo aspecto. Quiero orar por usted. Quiero decirle a Dios que Dios tenga compasión y ternura de usted. Divino Salvador, gracias por los televidentes al cual tú les has permitido, Dios, escuchar todas estas verdades que hemos transmitido en este tiempo. Los bendigo en tu nombre, pero ruego por misericordia que perdones sus pecados y quites toda abominación, oh Dios, y toda idolatría y todo engaño del pecado en sus vidas, y que conozcan, oh Dios, la verdad y vivan por la verdad. Ahora, Dios, también toca a los que están enfermos, libéralos y glorifica tu palabra en sanidad sobre ellos. Y muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, lo guarde para siempre. Es el deseo de este su servidor. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.